Praise the Lord. God bless you everyone. El Señor les bendiga a cada uno. ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Are we happy to be in the house of the Lord? Okay. Let's open our Bibles in the book of Matthew, chapter 18, verse 18, 19 and 20. Amen. Mateo 18, del verso 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. De cierto os digo, que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shall be loosed on earth shall be loosed in heaven. De todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Again, oh yeah. And whatsoever. And whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Ajá. Let me see. Let's read it again. De cierto os digo, que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Okay. Verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. And whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Again, I say unto you, that if two of you shall agree on earth, as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. For where two or three are gathered together in my name, there I in the midst of them. Oremos. Let's pray. Padre, te damos gracias en esta mañana, Father, we give you thanks this morning, porque estamos juntos para adorarte. because we are together to worship you. Hasta este día tú nos has cuidado. Until this day you have taken care of us. Gracias por todo lo que haces por Thank you nosotros, for everything that you do for por us, sanar nuestras enfermedades, for healing our sickness, por proveer para nuestros hogares for providing for our homes, y guardar la fe en nuestros corazones and keep the faith in our hearts, y el deseo de seguir adelante. and the desire to keep going forward. Aviva nuestra fe, Revive our faith. aviva el espíritu que está en nosotros Revive the spirit that is in y us, pon tu Espíritu Santo en nosotros and place your Holy Spirit in para us seguir adelante firmemente. to keep going forward firmly. Ayúdanos en esta mañana. Help us this Yo morning. sé que el diablo quiere robarse esta palabra, I know that the devil is trying to steal this blessing, pero creemos que somos buena tierra. but we know that we are good soil. No permitas que los pájaros se roben esto, Don't let the birds steal it, sino que esto quede sembrado en nuestros but let corazones this be planted in our hearts, y que dé frutos de acuerdo a su género. and let it bring fruits according to his Kind. to his kind. Padre, reprende a Satanás, Father, rebuke Satan, limpia nuestra atmósfera, clean our atmosphere, bendice a nuestros niños bless our babies, para que tengan paciencia hasta el so they can final have patience until the y end, bendiga a sus padres con sabiduría and bless their parents with y a wisdom. todos aquellos que escucharán esto And después, all of those that are going to be listening que this esto sea after, una bendición para cada uno. let this be a blessing for each one. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pueden You may sentarse. be seated. Estamos llegando al final del capítulo 18. We are reaching the end of chapter 18. Ahora el Señor nos está dando la autoridad. Now the Lord is giving us the authority Que Dios va a respaldar todo lo que hagamos en la iglesia. that the Lord is going to back up everything that we do at church. Ahora Él dice, si ustedes sueltan a una persona, Now he says, like, if you lose a person, yo la soltaré también. I will lose it as well. Es algo tremendo. It's something tremendous. Pero ahora nos dice, But now he's telling pero us, si ustedes la atan a esa persona, but if you bind, bind that person, yo también la ataré. but I will bind that Lo person que as well. ustedes acepten, What you accept, yo lo aceptaré I will también. accept it as well. Entonces, esto no es esta enseñanza So this teaching del Jesús, el Mesías, of Jesus, the no es Messiah, para cortar a las personas y que se aparten de nosotros, is not to cut off the people and for them to get away from sino us, para traerlas de vuelta a reconciliación. but to bring them back to reconciliation. ¿Dicen amén a eso? Say amen to that. Estudiábamos en el culto pasado
we studied last service acerca de cómo lo que se necesita para reconciliar a un hermano caído. about what is needed to reconcile a fallen brother. Pero ahora el Señor nos está diciendo en esta porción But now the Lord is telling us in this portion dos cosas que para nosotros son muy conocidas. two things that for us are very well known. Él dijo, donde están dos o tres reunidos en su nombre, Where two or three are gathered together in His name, Él estará allí en medio de He ellos. shall be there in the midst of them. Y nosotros colocamos esa palabra en todas partes. And we place that word everywhere. Y pensamos que donde se reúna una iglesia, ahí está el Señor. And we think that when a church is gathered, the Lord is there. Pero si nosotros leemos la palabra en su contexto, But if we read the word in its context, Él está hablando de la disciplina He's talking about the discipline de la iglesia of the church. cuando Él dijo esas When palabras. He's saying these O words. sea que si toda la iglesia en un acuerdo So if all the church in one accord, deciden perdonar o rechazar a una persona, they said to forgive or to reject a person, el Señor está allí respaldando esa decisión. the Lord is there backing up the decision. Y ahora dice And now He's saying, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, He says like whether two or three es el verso anterior, Yes. ajá, And two shall agree on earth. ajá, dijo, si piden algo, If you ask something, dijo, yo se los daré. I'll give it to you. Entonces, claro, muchas veces colocamos eso para sanidad o otras cosas. So many times we place this as a healing situation or anything else. Pero mire en dónde el Señor está diciendo esas palabras. But look where the Lord is saying these words. Y dice claramente si uno, dice si dos o tres de vosotros. So it's saying clearly, if two or if Si dos de vosotros. Ajá. two of you, it says. Y está hablando de los dos testigos que fueron a visitar a la persona. And he's saying about the two witnesses that went and visit that person. Entonces ve usted dónde colocó el Señor estas palabras. So can you see where the Lord placed these words? Ahora, a veces pensamos que pues si nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos por una cosa, Now, sometimes we think like if we come together in one accord and we pray Dios for está something, obligado a contestar. God is obligated to answer us. Pero realmente el hermano Branham no nos ha enseñado eso. But in reality, Brother Branham hasn't taught us that. El hermano Branham nos ha enseñado que Dios siempre contesta nuestras Brother Branham oraciones. says that, has taught us that the Lord always answers prayers. Pero la respuesta de Dios no siempre es sí. But the answer of the Lord is not always yes. A veces es no. Sometimes it's no, Pero es una respuesta. but it's an answer. Nosotros pedimos algo We ask for something, y Dios no hace lo que queremos. and the Lord doesn't do what we Porque want. Él conoce lo mejor para nosotros. Because He knows the best for us. Él nos da tres respuestas. He gives us three answers. Sí, Yes, no no, o espera. or wait. Entonces, Él responde siempre. He always answers. Pero no quiere decir que todo lo que pidamos Él nos va a decir que sí. But it doesn't mean that everything that we ask He's going to say yes. Pero el Señor estaba hablando acerca de la disciplina. But the Lord was speaking about the discipline. Que si nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, Él respaldaría la iglesia. That if we would put together in one accord, He will back up the church. Entonces, no solamente esta autoridad del Mesías, So this authority of the el Messiah, poder de la iglesia, the power of the church, no es solamente para soltar, is not to get loose, es también para atar de but nuevo. it's also to bind again. Entonces tenemos que restaurar al hermano que ha caído. So we have to restore the brother that has fallen. Estudiamos el culto pasado We studied last service de una manera muy rápida, in a very fast way. que se necesita un verdadero arrepentimiento That we need a true repentance para poder ser restaurado. to be able to be restored. O sea, la iglesia está obligada a perdonar. So the church is obligated to forgive. Por la palabra nos manda a perdonar. The word is calling us to Pero forgive. Dios tampoco perdona si no hay arrepentimiento. But the Lord also as well, He doesn't forgive if there is no repentance. Dios perdona al que se arrepiente. God forgives the one who repents. Dicen amén a eso. Say amen to this. Entonces, de la misma manera la iglesia. So in the same way the church, Vamos a perdonar al que se arrepiente. we're going to forgive the one who
repents. El que no se arrepiente, no. The one who doesn't repent, Él we tendrá won't. que apartarse del He will compañerismo. have to get away from the fellowship. Porque esta comunión de la iglesia Because this communion from the church es solo para los arrepentidos. is only for the ones For that are repentant repentant. ones. Ajá. Entonces, para mostrar que realmente nos hemos arrepentido, So to show that we have really got repented, tenemos que mostrar obras, we have to show works, no solo palabras, not only no words, solo lágrimas. not only tears. Un ejemplo que yo escuché, An example that I heard, dice, hermano, usted le robó al hermano dinero. he says, brother, you stole that brother money. Sí, lo reconozco. Yes, I recognize it. ¿Usted se arrepiente de eso? Do you repent of that? Sí, me duele haberlo hecho. Yes, it hurts me to do that. Ahora, ¿quiere devolverle el dinero, por No, favor? do you want to give the money back, please? No, ahí no. No, there. Entonces, ese no es un verdadero arrepentimiento. So that is not to repent. Porque si usted se arrepiente, Because if you repent, usted está dispuesto a hacer las cosas bien. you are willing to do the things right. Leímos acerca de Saqueo. We read in the about Digo, Zacchaeus. si yo le he robado a alguien, If I've stole of someone from yo someone, se lo voy a devolver. I'll give it back. Ese es un That arrepentimiento. is a true repentance. Y aún dijo 4 veces And it más. says 4 times Ajá. more. Entonces él estaba dispuesto a hacer obras. So he was willing to do works. Entonces no es yo le fallé a mi esposa. So it's not about I failed my wife. Perdóname. Forgive me. Pero luego hacer lo mismo otra And vez then I do it again. no tiene sentido. It doesn't Yo make le sense. fallé a mi esposo. I failed my husband. Está bien, te It's has true. arrepentido. I will probably repent. Pero si esa persona vuelve a hacer lo mismo, But if that person does it again, entonces no está arrepentido he's realmente. not really repented. Porque arrepentimiento muestra un cambio. Because repentance shows a change. Arrepentimiento no es llorar. Repentance is not only cry. Arrepentimiento es cambiar. Repentance is to change. Cambiar de mente. Change of mind. Usted no puede cambiarse a sí mismo. You cannot change yourself. Solo Dios puede hacer eso. Only God can do Pero that. Dios Amen. tiene que ver ese cambio de mente. But God that has to do the change of mind. Tiene que ver He has en to see usted in you the change of ese mind. cambio de mente. Entonces Él va a ayudarle. And He will help you. Él va a levantarlo de donde usted cayó. He will pick you up from where you fail. Entonces aquí vamos a la última parte de esta Now we're enseñanza. going to the last part of this teaching. Es el tiempo de atar de nuevo a ese hermano al It's compañerismo. the time to bind up that brother again to fellowship. Si el hermano se arrepiente de verdad If that brother repents for real y es reconciliado con la iglesia, and is reconciled with the church, debemos perdonarle y We have to. restaurarle. we have to forgive him and restore him. No podemos restaurarle si no le perdonamos. We cannot restore him if we cannot forgive him. Porque la restauración, el hermano Branham dijo, Because restoration, Brother Branham es said, traerlo de regreso a su estado original. is to bring it back to its original como, state. como si nunca hubiera pasado. Like if it never happened. Entonces vamos a renovar nuestra relación de amor con ese hermano. So we are going to renew our relationship of love for that brother. Entonces cuando terminamos el culto dijimos So when we finish the service, we que se said necesita la gracia de Dios that we need the grace of God para arrepentirse y to pedir repent perdón. and ask for forgiveness. ¿Es cierto? It's true. Se necesita la gracia de Dios. You need the grace of God. Porque hay muchas personas Because there are many que people reconocen su falta, that recognize their faults, pero no tienen fuerza para arrepentirse, but they don't have strength to repent. ni tampoco tienen fuerza para pedir perdón. And they don't have strength to ask for Solo forgiveness. la gracia de Dios Only the grace of puede God ayudarnos a arrepentirnos can y a pedir help perdón. us to ask for forgiveness and to forgive And to repent. and to repent. Escuche, recuerde, son dos cosas diferentes. Remember, there are two different Usted things. pide perdón You ask y usted se forgiveness arrepiente. and then you O repent. sea que usted va a hacer la vuelta del turn, So you're gonna ¿sí? make a turn y va a cambiar de camino. and you're gonna change of road. Pero también se necesita la gracia de Dios But you also need the grace of God para perdonar to forgive y para restaurar. a and un to restore a brother. Porque si usted no ha sido ofendido, Because if you haven't been offended, a usted no le molesta el pecado del hermano. you don't really care about
the failure of the brother. Entonces, pero si usted es la persona que recibió la ofensa, But if you are the one who received the offense, entonces para usted es más difícil perdonar so for you it's more difficult to forgive. y más difícil restaurar. Hard to restore. Entonces allí está el problema. So there is the problem. Tenemos que entender la importancia del perdón. So we have to understand the importance of forgiveness. Escuche esto, hermano. Listen to this. Para entender la palabra perdón, To understand the word forgiveness, tenemos que saber que el perdón se aplica de tres maneras we have to know that forgiveness is applied in three ways en la palabra de Dios. in the word of God. Y tenemos que entenderlas claramente And we have to understand them clearly porque nos vamos a confundir la doctrina. because we're going to confuse the doctrine. Usted sabe como en el tiempo del oscurantismo, You know, like in the times of the Dark el Ages, perdón de Dios era algo que tenía que ser comprado. the forgiveness of God was something that it has to be Y bought. Dios nunca perdonaba completamente. And God never actually forgive Usted completely. solo podía ir quitándole años a su tiempo en el You were purgatorio. able only to remove years of your time of the purgatory. Pero realmente nunca era perdonado But truly, completamente. you were never being forgiven. Por eso la completely. iglesia se llenó de oro la bolsillo. That's why the church filled their pockets with gold. Porque le enseñaron a la gente que Dios nunca los iba a perdonar Because completamente. they taught the people that God will never forgive them. Entonces tenemos que entender la doctrina del perdón. So we have to understand the doctrine of Porque no forgiveness. viene de la iglesia, viene de la Because Biblia. It doesn't come from the church, it comes from the Bible. De acuerdo a la Biblia, According to the Bible, el perdón se aplica de tres maneras. Forgiveness is applied in three ways. Esto es alimento, This hermano. is food. brothers. Apréndalo. Learn it. El perdón de Dios. The forgiveness of God, Esa es la primera manera. that's the first way. Dios nos perdona. God forgives us. Y el perdón de Dios es legal. And the forgiveness of God is legal. Usted sabe que el problema del hombre y Dios es legal. You know that the problem of God and man Por is eso se legal. usa la palabra justificación. That's why ¿verdad? it's used the word justification. Entonces por eso se usa la palabra logizomai. That's why logizomai word is used. Porque logizomai es una palabra legal. Because logizomai is a legal word. Es imputar. Is to impute. Entonces el perdón de Dios es posicional. So the forgiveness of God is Positional. positional. Yeah. Ya todo esto lo estudiamos. We have studied this already. Escuchen los mensajes antiguos. Mantengan estas cosas frescas. Listen the old sermons. Keep Porque this fresh. esto es vida para nuestra fe. Because this is life for our faith. El perdón de Dios The forgiveness of God es completo. is complete. La Biblia dice que Dios no nos ha perdonado nuestras faltas. Oye, escuchen, la Biblia no dice que Dios ha perdonado nuestras faltas, The Bible doesn't say that God has forgiven our failures, ajá, sino nuestro pecado. but our sin. Pecado es nuestra condición en la que nacimos. Sin is the state where we Na- were born in. nacimos en pecado We were born y moriremos así. and we will die. Y the same. Dios perdonó todos nuestros pecados. And God forgived all of our Escuche, sins. esto es logizomai. This is logizomai. Perdonados los pecados del pasado. Forgiving the sins of the past. Perdonados los pecados del presente. Forgiving the sins of the present. Y perdonados los pecados del futuro. And forgiving the sins of the future. Aún aquellos que yo no he cometido todavía. Even those that haven't committed yet. Ese es el perdón de Dios. That's the forgiveness of Cuando God. Dios perdona, When God forgives, justifica. justifies. Es como que nunca hubiera cometido un pecado. It's like he had never committed a mistake. Y no solamente eso, And not only that, sino como que todo el tiempo fui justo. but like all the time I was righteous. El perdón de Dios es por gracia. The forgiveness of God is by grace. Gracia es un regalo que usted no merece. Grace is a gift that you don't deserve.
Escuche esto. Listen to this. Estamos hablando de la enseñanza de la We're disciplina. talking about the teaching of the Escuche discipline. qué escritural es el profeta. Listen how scriptural is the prophet. Entonces el hermano Branham nos ha dicho So Brother Branham has que taught us, todo aquel told que us viene a Cristo that all of those that come to y es Christ parte de la iglesia and is part of the church está bajo la sangre. is under the blood. El perdón de Dios, The forgiveness of God logizomai, Logizomai. nos coloca a todos bajo la sangre, places us all under the blood, bajo la protección de la sangre. under the protection of the blood. Es eterno Is eternal y es por gracia. and is by grace. Pero hay otra manera de ver el perdón. But there is another way to see forgiveness. Este es el perdón de Dios This is the forgiveness of que God necesitamos todos los días. that we need every day. Cuando nosotros venimos bajo la sangre, When we come under the blood, Él nos perdona de una sola vez y para siempre. He forgives us once and for all. Entonces, a cualquiera puede creer Anyone can think que usted no necesita pedir perdón nunca más. that you don't have to ask forgiveness anymore. Pero no es eso lo que dijo el Señor. But it's not what the Lord said. Porque después que usted es recibido bajo la sangre, Because when you come under the blood, Usted tiene- when you are received under the blood, usted tiene una relación con Dios. you're having a relationship with God, Padre nuestro. heavenly, our Father. Es una relación de padre e hijo. It's a relationship with Father and Todos Son los días. every day. Y usted va a seguir cometiendo And errores. you're gonna keep committing mistakes, Aún cometer pecados. even I commit a sin. Entonces, para mantener la unidad en la relación, But to keep the unity in the relationship, the usted va a tener relation, que pedir perdón cada día. you will have to ask forgiveness every day. Pablo dijo, cada día muero. Paul said, I die every day. Y el hermano Branham interpretó And eso Brother Branham interpreted that como arrepentimiento diario. like a daily repentance. Entonces pedimos perdón. So we ask for forgiveness. Escuche. Listen, Ese perdón that forgiveness que se recibe cada día that is received every no day es por gracia. is not by grace. La gracia hace una sola obra eterna. Grace does one work, eternal work. Pero este perdón de todos los días But this forgiveness of every es day por su misericordia. is by His mercy. ¿Dicen amén a esto? Yeah. Say amen Sus to this. misericordias son nuevas cada mañana. His mercies are renewed every morning. ¿Dicen amén a esto? Say amen to this. ¿Por qué son nuevas cada mañana? Why they are new every morning? Porque anoche Because usted yesterday se night, arrepintió de todos sus You pecados. repented all every Por eso es all que of your cuando sins. usted se levanta en la That's mañana, when you wake up in the la morning, batería tiene 3 rayitas otra vez. the battery has 3 lines again. Aleluya. Gloria a Dios. Se necesita la misericordia. You need the mercy. Pero el hermano Branham dice But Brother Branham says que la gracia no tiene fin. that grace doesn't have an end, Pero la misericordia sí tiene fin. but mercy has an end. El amor de un padre por un hijo es grande. The love of a father to a son is El great. hermano Branham dijo que el amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios. Brother Branham says that the love of a mother is the closest thing to the love of God. Ese amor tan grande de una madre por ese hijo That love of a mother to the son, que estaría dispuesto a no comer that she would be para que willing su not, hijo to coma. not eat, Sí, to be able for her son to be able to eat, a dar su vida por ese hijo. to give her life for that son. Pero usted ha visto esa madre enojada dándole a ese hijo una paliza But you have seen that mother very angry giving that child a spanking porque se acabó su paciencia. because her patience ran out. Pero aún así lo ama. But even like that, she loves him. ¿Ve usted? Can you see? La gracia nos ha metido bajo la sangre. Grace has put us under the blood. Pero seguimos cometiendo errores But we keep y committing tenemos mistakes. que venir a su misericordia cada día. And we have to come to His mercies every Y Él day. es misericordioso con nosotros. And He's merciful with us. Dicen amén a eso. Say amen to this. Pero a veces su misericordia se acaba But sometimes His mercy runs out. y Dios va a tener que azotarnos And también. God is going to have to spank us as well. ¿Puede entender la relación? Can you understand the relation? Podemos agotar su misericordia, We can Exhaust. His mercies. pero nunca podemos agotar su gracia. But we'll never exhaust His grace. ¿Dicen amén a esto? Say amen to this. Ahora, pero hay otro
otro nivel de perdón. Now, but there is another level of forgiveness. Es el perdón entre nosotros. Is the forgiveness between us. Nosotros no tenemos gracia. We don't have grace. Porque para tener gracia se necesita la capacidad de olvidar. Because to have grace, we have to have the capability to forget. El Señor tiene un corazón lleno de gracia The Lord has his heart full of grace. porque tiene un mar del olvido. Because he has a sea of forgetfulness. Pero nosotros no tenemos el mar del olvido. But we don't have a sea of forgetfulness. Si alguien nos ofende, lo recordamos. If someone offends us, Por we eso es que remember Dios it. no nos pidió que tuviéramos gracia los unos a los otros. That's why God didn't ask us to have grace one another. Nos pidió que tuviéramos misericordia los unos con los otros. He asked us to have mercy one to another. Dicen amén a esto. Say amen to this. ¿Y para qué es este perdón de los unos a los otros? And what is this for? The forgiveness to one another. El mismo propósito. The same purpose. Mantener la unidad To keep the unity en la relación in the relation de esposo con esposa, from wife to de husband, padre a hijo, father to son, de hermano a hermano. to brother to brother. Necesitamos el perdón. We need the forgiveness. Ya estudiamos el matrimonio. We studied already the Y marriage. todos dicen And everybody que says para que el matrimonio tenga éxito, that for marriage to have success, se necesita amor. we need love. Y es verdad, And it's true. pero no solo amor. But not only love. Necesitamos aprender a perdonar We need to learn to forgive. porque el amor no lleva un registro de las fallas. Because love doesn't keep a record of the fails. Escuche esto. Listen to this. Efesios 4:2. Ephesians 4:2. Porque con toda humildad y mansedumbre, With all lowliness and meekness, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. with long suffering, forbearing one another in love. Es que ya no te aguanto. I cannot handle you anymore. Usted necesita long suffering. You need long suffering. O sea, eso es traducido también longanimidad en español. Translated is Long suffering. Long Ajá. suffering. También tolerancia. also tolerance. O sea, y tolerancia es la capacidad de soportar lo que a nosotros no nos gusta. Intolerance is the capability to support what we don't like. Pero parece que en este tiempo del fin, But it looks like in this end time, todo el mundo quiere que lo agraden a él. everybody wants to please him. Y si no lo agradan, todo está mal. And if they don't please him, everything is bad. Pero Pablo nos dijo, But Paul told us, ni siquiera el Mesías se agradó a sí mismo. not even the Messiah pleased himself. Verso 3. Verse 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Esa palabra es difícil. That word is difficult. Esa palabra solícitos, That word endeavoring, significa listos y dispuestos. it means to be ready and willing. Listos y dispuestos en guardar la unidad. Ready and willing to keep the unity. La unidad del Espíritu de Dios entre nosotros. The unity of the Spirit in us. Para mantener la paz entre nosotros. To keep the peace of one another. ¿Cómo puedo lograr eso, Pablo? How can I achieve that, Paul? Perdónense los unos a los otros. Forgive one another. ¿Cómo va a haber unidad en el hogar? How there's gonna be Unity. unity in home Sin perdón. without forgiveness? Todos queremos ser perdonados, We all want to be forgiven, pero qué difícil es perdonar. but how hard is to forgive? Escuché una frase de alguien. I've heard a phrase of someone. Dijo, aquel que no quiere perdonar He said that one that doesn't want to forgive está cerrando su propia puerta. is closing his own door, Y es correcto. and is correct. Porque usted tiene que perdonar,
But because you have to forgive, Porque usted también necesita ser perdonado. because you also need to be forgiven. Dicen amén a eso. Say amen to this. Entonces, después de que un creyente ha sido disciplinado por Dios, So after a believer is disciplined by God, puede haber en la iglesia personas que no quieran perdonarle. there can be in the church people that they don't want to forgive him. Eso pasa. That happened. Hay unos que dicen, sí, perdonémosle. There are some that say yes, let's Y forgive hay him. otros que no quieren perdonarle. And there are other ones that say that they don't want to forgive him. Que quieren guardar ese dolor en su corazón. That they want to keep that pain in their hearts. Y no quieren soltarlo. And they don't want to let it go. Quieren mantener ese resentimiento. They want to keep that Resentment. resentment. Entonces, y eso la Biblia nos dice. And that the Bible tells No us. lo digo yo. I don't say it. Ahora mire, esto es Mateo 6, 9. This is Matthew 6:9. Vosotros oraréis así. After this manner, therefore, pray ye. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Father which art in heaven, santificado sea tu nombre. hallowed be thy name. No está hablando con pecadores. It's talking about. it's Está not talking hablando de sinners. aquellos que le llaman a Dios Padre. He's talking about those that calls God Father. No dice Padre mío, He didn't say my Father. dice Padre nuestro. He says our Father. Está hablando de más de una He's persona. talking about more than Somos than two. un grupo, una It's a iglesia. group, a church. Qué hermoso. What a beautiful thing. Venga tu reino. Hallowed be thy name. Oh, thy kingdom Ajá, come. ajá, kingdom come. Esto es el Espíritu Santo This is the Holy que Spirit esté entre nosotros. that is among us. Entonces, verso 12. So, verse 12. Es bueno que enseñen esta oración a sus hijos. It's good to teach this prayer to your children. Es maravilloso. It's wonderful. Dice el verso 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And forgive our debts as we forgive our debtors. Aquí hay una gran verdad. Here is a great truth. No dice, escuche, lea con cuidado. Listen carefully. Mire la palabra como, as. Look at the word as. No dice, perdónanos porque nosotros perdonamos. He doesn't say forgive us because we forgive as well. Sino, perdónanos como nosotros perdonamos. Forgive us as we forgive. O sea, de la misma manera en que yo perdono, So in the- perdóname a mí. In the same way that that I forgive, please forgive me. Eso es suficiente That's enough para dar un golpe muy duro. to give a very hard punch. Porque si usted no perdona, Because if you don't forgive, no recibirá perdón. you won't receive O forgiveness. sea, la misma cantidad de perdón que usted da The same amount of forgiveness that you give es la misma cantidad de perdón que Dios le va a dar a is the usted. same amount of forgiveness that Si God is going usted to give you. perdona completamente, If you forgive completely, Dios le perdonará completamente. God will forgive you completely. Eso es, ve usted, esto es una balanza. And you see, this is a Scale. balance. Es que scale. It's a scale. Entonces dice, ajá, y luego termina la oración. Now you finish the Verso prayer. 14. Verse 14. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Pero allá en el fondo de nuestra mente, So all the way back in the back of our mind, hay una voz que nos dice, there's a voice that tells us eso no es cierto. that's not true. Yo tengo años de estar fallando en la iglesia I have years to be failing in church, y me siento bien. and I feel good. Lo que pasa The- es que what is usted es happening un cáncer debajo de la sangre. Is that you are a cancer under the blood. No es que Dios esté contento. It's not that God is happy. No es que Dios no quiera castigarle. It's not that Jesus doesn't want to forgive, El doesn't cul- want to punish you. la culpa la tiene la iglesia que no lo ha soltado a usted. The fault is on the church that hasn't let you go. Porque si la iglesia lo suelta, Because if the church lets you go, usted está fuera de la sangre. you're out of the blood. Escuche eso. Listen to this. Verso 15.
Verse 15. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Y piense usted, los discípulos están sentados. The disciples are sitting El down. Mesías les está enseñando estas cosas. The Messiah is teaching these things. Ya les explicó acerca de la oveja He perdida. explained you already about the lost sheep. Puso un niño delante de ellos. He placed a child before them Y les dio muchas enseñanzas and gave them many teachings acerca del valor de las almas. about the worth of the souls. Pero si tu hermano peca contra ti, But if your brother sins against you, haz esto, esto y esto. do this, and that. Y los discípulos escribiendo. And the disciples writing. Entonces se para Pedro. And Peter stands up. Estamos en el capítulo 18 de We Mateo. are in the book of Mateo 18. Matthew 18. Inmediatamente que Jesús termina de predicar, As soon as Jesus stopped preaching, allá viene Pedro con su pregunta. Peter comes with his question. Entonces Pedro, llegándose a él, le dijo: Then came Peter to him and said, Señor, pero ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Yo he escuchado, no estoy seguro, I have heard, I'm not sure, I have heard que los judíos enseñan que 3 veces es suficiente. that the Jews teaches that 3 times is enough. Entonces me imagino que Pedro quería demostrar que él era. I'm pretty sure that Peter wanted to show that he was, Yo lo hago 7 veces. I do it 7 times. Pero Jesús le dio una respuesta tremenda. But Jesus gave him a very tremendous answer. Verso 21. Verse 21. Verso 22, perdón. Verse 22. Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Son 490 veces. Are 499 times. Pero de todas maneras, ¿quién va a llevar esa cuenta? But who is going to keep the count? O sea, qué corazón, ¿verdad? Te necesita para llevar una cuenta. What a heart needs to keep a count. Ajá, ya. Entonces, mire, pero si usted dice: no, pero yo creo que mi esposo ya lleva 480. But Sí. I think my husband has reached 480. Pero mire la siguiente escritura. But look at the next scripture. Lucas 7:4. Luke's 7. 7:4. 17:4, perdón. Sorry. Four? Ese es el de arriba. But this is 3. Ok. Mirad por vosotros. Luke 17:3. Take heed to yourselves. Escuche esas palabras. Look at these words. Es una advertencia. It's a warning. Y no está hablando de que usted tiene que vigilar a los demás. And he's not talking that you have to heed other people. Sino, mírense ustedes He mismos. says, take heed to yourselves. Tengan cuidado con Says, ustedes mismos. take heed to yourselves. Si pecare contra ti tu hermano, If thy brother trespass against thee, repréndele. rebuke him. Y si se arrepiente, perdónale. And if he repent, forgive him. Y si 7 días pecare contra ti, y 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo: pésame, perdónale. And if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. ¿Ve usted lo que el Señor nos está diciendo? Can you see what the Lord is telling us? Nos está pidiendo que perdonemos a nuestros hermanos He's asking us to forgive our brothers en la misma forma que Él nos perdona a nosotros. in the same way that he forgives us. El Señor no lleva un récord de nuestros pecados. The Lord is not keeping a record of our sin. Él no está nuestro libro de la vida de nuestros pecados fue tirado al mar del olvido. Our book of our sins was thrown away to the sea of forgetfulness. ¿Recuerda que el hermano Branham vio eso en una visión? Do you remember that
Brother Branham saw that in a vision. Ese ángel ya no está escribiendo nuestros pecados en el libro. That angel is not writing down our sins in the book. Entonces, de la misma manera, So, quiere in the same Dios way- que perdonemos a nuestro hermano. God wants us to forgive our brothers. Porque es la única manera de estar juntos, Because hermanos. it's the only way to be together, Es brothers. la única manera de que un hogar permanezca unido. It's the only way for a home to be united. Y es la única manera que una iglesia se mantenga unida. And it's the only way for a church to be united. Somos as well. una familia, somos un cuerpo. We are a church. We are a family. We're a Escuchen, body. el Señor Jesús habló con aquel doctor de la ley. Bro, Jesus spoke with that doctor of the law. Hablamos de eso el culto pasado. We spoke about it last service. Y este hombre, y Jesús le dijo a ese hombre, And Jesus told this man, dijo, ama a tu prójimo y tendrás vida eterna. love thy brother, you shall have everlasting life. Y él dijo, bueno, yo no sé quién es mi prójimo. I don't know who is my neighbor. Entonces ahora sabemos quién es nuestro prójimo. So we know now who is our neighbor. El que está en el camino con The nosotros. one who is in the road with us. Mi prójimo no está en África. Our neighbor is not in Africa. La gente está tratando de hacer buenas obras para los de África. There are some people that are trying to do good works to people in Africa. Y la gente que está sufriendo en Ucrania. And the people that's suffering in Ukraine. Pero esa gente no es su prójimo. But that people is not your neighbor. Esa misma persona que están haciendo obras buenas para las personas en otro país, Those same people that are doing good deeds to other people in other countries, no pueden ni siquiera tratar bien a su esposa. they cannot even treat right to their own wives. No pueden tratar bien a sus hijos. They cannot treat right their own children. Jesús dijo Jesus said que nuestro prójimo es el que está en el camino. that our neighbor is the one who is in the way, En nuestro camino. in our way. No en otro camino Not in donde another nosotros way no that estamos. we are not in. Entonces piensen esto, So hermano. think of this, brother. ¿Están conmigo aún? Are you still with me? Esto es para todas las personas hoy. This is for all the people today. En el tiempo antiguo no habían teléfonos In the old times, celulares, there were not phones. mobile There were phones. no No habían smartphones. There were not smartphones. No habían redes sociales. There were not social media. Usted quería decirle algo a una persona, era una carta. If you wanted to said something to a person, it was a letter. Entonces las noticias viajaban muy despacio. So the news would travel very Ahora con las redes sociales todo está conectado. slow. Now with the internet, everything is connected. Y hay personas que dicen, yo tengo 5,000 amigos en Facebook. And there are some people that say, I have 5,000 friends in Facebook. Yo tengo miles de amigos. I have thousands of friends. En el tiempo antiguo, In the old time, cuando una persona se convertía al Señor, when a person would turn to the Lord, todo el mundo veía su cambio. everyone would see their change. Porque Él cambiaba con las personas que lo rodeaban. Because he would change with the people that was surrounding him. Ya no peleaba con los demás. He would not fight with the rest. Ya se convirtió en una persona He amable. would become a very lovely La gente podía The decir, people was able to see. Él ya no es como era antes. He is not like he used to be. La gente que lo conocía The people that knew him miraba el cambio en see esa the change persona. in that person. Ahora en este tiempo, Now in this time, la gente piensa que sus amigos están lejos, the people think that their friends are far away. que sus amigos están en el teléfono That their friends are in the phone. y tienen una gran amistad con la gente lejos. And they have a great friendship with people far. Pero no se han dado cuenta But they haven't realized que no se llevan bien con nadie. that they are not getting along with anybody. No pueden tener amistad con ninguna persona que está cerca. They don't have any friendship with someone that is close. Son amigos de aquel que está lejos. That they are friends of those that are far. Aman al que está lejos. They love the ones who are Pero al que far. está cerca no lo pueden amar. But the one who is close, they cannot love. Entonces se esconden en el teléfono So they hide in the phone y piensan que son cristianos. and they think that they are Christians.
Escuche lo que le estoy diciendo, Listen hermano. what I'm telling you, brother. Porque es lo que Jesús nos está diciendo. Because it's what Jesus is telling Tenemos us. que amar a nuestro prójimo, We have to love our neighbor, perdonar a nuestro prójimo forgive our neighbor, y demostrar que somos cristianos and to show that we are a Christians aquellos que están a nuestro alrededor. to those that are around us. Tenemos que entender, hermano. We have to understand, brother. Los que están en el teléfono no son nuestro prójimo. The ones that are in our phones are not our neighbor. Aquel que está en su teléfono no es su prójimo. Those that are in your phone are Su not, prójimo is es not su your neighbor. esposo, su esposa, Your neighbor is your wife, your husband, sus hijos, sus children, hermanos en la your iglesia. brothers in church. Aquellas personas con las que usted se relaciona. Those people that you relate. Hay personas que tienen un círculo más grande There are people that have a bigger circle. y conocen más gente fuera de su familia. And they know more people outside of their family. Entonces tienen que cumplir el mandamiento con ellos. So they have to fulfill the commandment with them. Entre más grande su círculo, As bigger the circle, más grande es su testimonio. bigger is their testimony. ¿Puede entender lo que quiero decirle, Can you hermano? understand what I'm trying to say? El que no puede perdonar, The one that cannot forgive no puede amar. cannot love. Yo escuché esta frase de un predicador. I've heard this phrase from Ni a, siquiera era un from, predicador del mensaje from a preacher. It was Pero not even a tocó mi preacher with a corazón message, but it touched my cuando heart él dijo esto. when he said this. Nunca nos parecemos más a Cristo We never look alike Jesus, more more like Jesus. que cuando perdonamos. Oh. We never look more like Jesus than when we forgive. ¿No era Jesús un hombre de perdón? Wasn't Jesus a man of forgiveness? ¿No es Jesús aún ahora Is it not Jesus still today? perdón para nosotros? Forgiveness for us. Y decimos, quiero we ser say, como Cristo. I want to be like Jesus. ¿Quiere usted parecerse a Cristo? Do you want to look like Jesus? Perdone como Cristo. Forgive like Jesus. Mira esta escritura. Look at the scripture. Proverbios 19:11. Proverbs 19:11. La cordura del hombre detiene su ira. The discretion of man deferreth his anger. Si usted se enoja If you get angry y pierde el control todo el tiempo, and you lose the control all the time, usted está olvidando el poder del Espíritu you Santo. are forgetting the power of the Holy Spirit. Porque estas palabras las dijo un hombre que no tenía el Espíritu Santo. Because this word was said by a man that didn't have the Holy Spirit. Él dijo, se necesita discreción He says you need discretion para controlar tu ira. to control your anger. Pero ahora tenemos más que discreción. But we have more than discretion. Tenemos el Espíritu Santo. We have the Holy Spirit. Y si usted está dejando libre su ira And if you are letting your anger to y be free, vive enojado, and you live angry, peleando, fighting, gritando todo el shouting tiempo, all the time, usted ha olvidado al Espíritu Santo. you have forgotten the Holy Spirit. Usted ha contristado al Espíritu You Santo. have grieved the Holy Spirit. Y mire la siguiente frase. Now look at the next phrase. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. And it's his glory to pass over a transgression. Escuche. Listen. La gloria de una persona es perdonar. The glory of a person is to forgive. Si una persona no perdona, no tiene la gloria de Dios en su vida. If a person doesn't forgive, they don't have The glory of the God. glory of God in their life. Efesios 4:31. Ephesians 4:31. Toda amargura y enojo, ira y gritos Let all bitterness and wrath and anger and clamor y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. and evil speaking be put away from you with all malice. ¿Ve cuál es el problema de los creyentes ahora? Can you see what is the problem of the believers today? El hermano Branham dijo, tienen el cabello largo y la falda The larga, Bible says that they have their long hairs and their long skirts, pero no tienen cuidado de su propio temperamento. and they don't care about their own temper. La santidad es solo la mitad del cuadro. Holiness is just half of the picture. También necesitamos ser justos. We also need to be judged. Necesitamos righteous. piedad, We need godliness. Godliness. Ser como We need to Cristo. be like Jesus. Entonces dice el verso 32. So verse 32 says, Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, and be ye kind one another, tender-hearted,
perdonándoos los unos a los otros, como también os perdonó en Cristo. Forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Oh, vea eso, Oh, eso es look at that. That's maravilloso. wonderful. Entonces, una escritura más, Another scripture. Colosenses 3:13. Colossians 3:13. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los Amen. unos a los otros. Forbearing one another and forgiving one another. ¿Sabe lo que significa la palabra forbearing? Do you know what the word forbearing means? Es llevar la carga, Is to bear the the burden. burden. Es cargar con usted. Is to carry you. Pero todos quieren ser cargados. But everybody wants to be carried. No, es que yo me enojo, pero tienen que perdonarme. Yeah, I get upset, but if you have to forgive me. Yo cometo errores, pero tienen que perdonarme. Oh, I commit mistakes, but you have to Y forgive todos me. van cargando con usted. And everyone is carrying you. Entonces usted tiene que cargar con los otros. So you también. have to carry the others. Perdonando los unos a los otros. And forgiving one another. Si alguno tuviere queja del otro, If any man have a quarrel against any, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. even as Christ forgave you, so also do ye. ¿Escuchó cómo lo dijo? Okay, did you hear how De he la said it? manera en que Cristo os perdonó. Even as Christ forgave you, Así tenemos que perdonarnos. we have to forgive as well. O que Dios pueda ayudarnos. The Lord can help us. Oh, yo no sé si vamos a poder terminar esta I mañana. don't know if we'll be able to finish this morning. ¿Están conmigo aún? Are you still with me? Esto es tan importante. This is so important. ¿Por qué tenemos que perdonar las faltas de una persona? Why do we have to forgive the failures of another person? Y volviendo al problema de la persona que ha caído en pecado. And go back to the problem of the person that has fallen into sin. Es tiempo de restaurar a ese hermano que se ha arrepentido. It's time to restore that person that has fallen. Tenemos que perdonar a esa persona de todo corazón. We have to forgive that person with all your heart. ¿Por qué? Why? Para evitar que ese cáncer forme otro cáncer. To avoid for that cancer to create another cancer. Ya leímos eso del hermano Branham. We read already of that. Digo, Brother bajo la sangre de Cristo que nos cubre, Branham. Under the blood of Jesus Christ that covers un us, cáncer va a producir otro cáncer. a cancer will produce another cancer. Y eso va a enfermar a toda la And iglesia that's going to make the whole church sick. que está bajo la sangre. That is under the blood. Hermano, ¿cómo puede ser eso posible? Brother, how can that be possible? Alguien puede decir, eso es imposible, A hermano. person can say that's Si impossible. estamos brother. bajo la sangre, aquí todo está bien. If we're under the blood, everything is fine in here. Allá en el Antiguo Testamento, Over there in the Old Testament, cuando un hombre se robó un manto de Babilonia, when a man stole a mantle from Babylon dijo, y lo metió en el campamento, and it brought it to the camp, eso trajo muerte al campamento. that brought death to the camp, Jericho. El campo, sí, de Jericó. Ajá. De eso trajo muerte al campamento. That brought death to the camp. Yo quiero que usted vea la doctrina. I want you to see the doctrine. Dios no sacó a Israel de la tierra prometida. God didn't cast out Israel from the promised land. Ellos ya habían cruzado el Jordán, They already crossed Jordan. ya estaban en la tierra prometida, They were already in the promised land. ya estaban conquistando la They tierra. were conquering the earth, the land already. Y pecado entró al campamento. And sin entered into the camp. Y Dios no les dijo a ellos, And God didn't tell them, sálganse de la tierra prometida. okay, get out from the promised land. No, los dejó allí. No, he let them Ya stay there. estaban en la tierra They prometida. were already in the promised land. Pero era necesario tratar con ese problema. But it was necessary to treat that problem. Porque ve usted que no solo Acán murió, So, because can you see that not only Achan die, sino también su familia. but also his family. Porque cuando una persona falla, Because when a person fails, enferma a más personas. gets everybody sick. El hermano Branham dijo Brother Branham says que la iglesia de Corinto estaba toda contaminada that the church of Corinth was all contaminated por el pecado de aquel hombre. for the sin of that man. Dice Hebreos 12:15. Hebrews 12:15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, Looking diligently lest any man fail of the grace of God, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, lest any root of bitterness springing up trouble you, y por ella muchos sean contaminados. and thereby many be defiled. Ahora, escucha, hermano. Now, listen, brothers.
la historia del hermano caído ya terminó. The story of the fallen brother has ended up. Él se arrepintió, él fue entregado a Dios He repented, he was giving it back to God, y regresó arrepentido. and he came back repented. Ahora el problema es en los demás en la iglesia. Now the problem is with the rest in the church. Está hablando de aquellos que no pueden perdonar. He's talking about those that cannot forgive. Y esa raíz de amargura And that root of bitterness va a seguir contaminando. will keep contaminating. Escuchen esto, hermano. Listen to this, brother. El diablo sabe The devil knows que Dios va a perdonar a aquel cristiano que se arrepienta. that God is going to forgive that Christian that repents. El verdadero disparo que el diablo quería hacer The true shot that the devil wanted to do, no era hacer caer a un hermano. it was not to make that brother fall. Era la intención del diablo era enfermar a toda la iglesia. The intention of the devil was to get the whole church sick. Un pecado de una persona. One sin of a one person, La persona arregla su problema con Dios, the person fixes his problem with God. pero ¿qué pasó después? But what happens after? Toda la iglesia quedó en raíces de amargura. All the church ends up Y el diablo se sienta a root of reír. bitterness. And the devil sits down to laugh. Segunda de Corintios 2:6. 2 Corinthians 2:6. Él está hablando acerca del hombre que cometió fornicación. He's talking about the man that committed fornication. Y está hablando de restaurar a ese hombre. And he's talking about restoring that man. Dice él, bástale al tal esta reprensión hecha de muchos. Sufficient to such a man is this punishment. Así que, al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, Which was inflicted of many, so that contrariwise ye ought rather to forgive him. and porque no comfort him. sea el tal consumido de demasiada tristeza. Lest perhaps such one should be swallowed up with over much sorrow. Ese fue el final de la historia de este hombre. That was the end of the story of this man. Ahora el problema es la iglesia. Now the problem is the church. Escuche verso 8. Listen, verse 8. Por lo cual os ruego a todos que confirméis el amor para con él. Wherefore I beseech you that ye would confirm your love towards him. Veo, ahora ya no está hablando con el hombre, He's not talking about the man. está hablando con la congregación. He's talking with the congregation. Ahora es su turno. Now it's your turn. Confirmen el amor con él. Let's confirm the love with him. ¿Por qué? Why? Porque no seamos engañados de Satanás. Lest Satan should get an advantage of us. Porque no ignoramos sus maquinaciones. For we are not ignorant of his devices. Yo ya sé lo que el diablo quiere hacer. I know what the devil wants to do. Por eso el hermano Branham nos enseñó That's why Brother Branham taught us que el 90% de las veces es el diablo. that the 90% of the times No is the es devil. el hermano. He's not the brother. Porque él está haciendo una trampa Because he is doing a fault para quitar el gozo de la iglesia, to remove the joy from the church. para quitar las bendiciones de la To iglesia. remove the blessings of the church. Entonces usted entra a una iglesia llena de un mal espíritu. So you enter into the church full of a bad spirit. No importa si la palabra es pura, It doesn't matter if the word is pure. está entrando en corazones enfermos. It's entering into sick hearts. ¿Ve usted cuál es el propósito del diablo? Can you see what is the purpose of the devil? Escuche al hermano Branham. Listen, Brother Branham. Cristo es el misterio de Dios revelado. Christ is the mystery of God revealed. Si ustedes piensan que el hermano está un poco errado o la hermana, digan, If the brother you think he's a little wrong, or the sister say, Señor, es correcto lo que el hermano Branham está diciendo. oh, it's correct what Brother Branham is saying. Porque no dice, si ustedes piensan que ustedes están errados. Because because it's not saying if you think you're wrong, Porque ese sería un milagro. because that would be a miracle. Es más fácil mirar los errores de la otra It's persona. easier to see the mistakes of the other person. Pero si ustedes piensan que alguien está errado, But if you think if someone is wrong, una hermana o un hermano, a brother or a sister, ustedes digan esto: say this: Señor, no permitas que alguna vez surja en mí la raíz de amargura, Lord, don't let me never have the root of bitterness spring up, porque lo afectará a él because it'll affect him y me sacará completamente a Cristo de mi vida. and it'll take the Christ right out of my life.
esos ácidos venenosos de malicia, celo y odio quitarán inmediatamente el Espíritu Santo de usted. That poison acids of malice and jealousy and hatred that will just take the Holy Spirit right away from you. Lo correrán a él de aquí del tabernáculo. It will run him from the tabernacle here. Matarán al Espíritu Santo de Dios. It'll Al kill Espíritu. the Holy Spirit of the Spirit of God. O lo correrán de aquí, lastimarán a su pastor, harán todo, ¿ven? Or drive it away from here. Hurt your pastor. It'll do everything. See? No hagan eso, solo únanse mucho más. Don't do that. You just walk that much closer together. Ámense los unos a los otros de cualquier manera. Love one another anyhow. Hablen bien los unos de los otros. Talk nice about one another. Digan cosas buenas los unos de los otros. Amen. Say nice things about one another. Entonces Dios los bendecirá. And then God will bless you. En el libro de Hebreos, In the book of Hebrews, el hermano Branham tomó tiempo Brother Branham took time para acusar al tabernáculo Branham to accuse Brother Branham Tabernacle. y Branham darles Tabernacle. una regañada terrible. And give them a very hard scolding. Scolding. Y él les dice, ustedes están ocupando el teléfono He says, you are using the phone para estar hablando mal los unos de los otros. to be talking bad about one another. El hermano Branham le ordena a su Brother tabernáculo, Branham ordains his tabernacle. paren de usar el teléfono. He said to stop using the phone. Hermano, tenemos que entender la palabra. Brother, we have to understand the word. Yo no hablo mal de nadie, I hermano, don't speak bad about anybody, brother. pero textea de mal de alguien. But you text bad of someone. Paren de usar los teléfonos celulares. Stop using the phones. Les estoy diciendo a ustedes, I'm telling you. paren de usar eso. Stop that. O sea, si no tienen nada bueno que decir, If you have nothing good to say, no digan nada. don't say nothing. No están obligados a tener el teléfono en la mano. You're not obligated to have the phone in your hand. Rechacen esas cosas. Reject those things. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo por ayudarles. I'm doing the best that I can to help you. Hagan lo mejor que puedan por ayudarse a sí mismos. Do the best that you can to help each other. Dios no puede usar los dones entre nosotros. God cannot use the gifts among us. Dios no se puede manifestar entre nosotros God cannot manifest among us si contristamos al Espíritu Santo. if we grieve the Holy Spirit. No puede haber avivamiento en nuestro corazón There cannot be no revival in our hearts si estamos guardando raíces de amargura contra alguien. if we are keeping a root of bitterness against someone. Yo le digo, I tell you, si usted no tiene el gozo del Señor en su vida if you don't have the joy of God in your life y usted se examina and you examine yourself y ve que no hay pecado en usted and you see that there is no sin in you y usted aún así no tiene el gozo de su and you're salvación, still like that, you don't have the joy of your salvation. es posible que usted tenga raíces de amargura. It is possible for you to have root of bitterness. Eso es lo que quita el gozo. That what removes the joy. Es lo que la Biblia dice, hermano. That's what the Bible says. El hermano Branham dice muchas veces. Brother Branham says many times. Él habla como si fuera una persona diferente He speaks like he's a different person. y dice, el otro día le dije 3, 4 cosas a ese hipócrita. I said the other day I told 1 or 2 or 3 things to that hypocrite. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God, hallelujah. Así se expresa el hermano Branham. That's how Brother Branham expressed. Ustedes lo han escuchado y lo You dicen haven't- muchos and he mensajes. said in many sermons. Eso está hablando de una persona He is talking about a person con un nivel tan grande de hipocresía with such a great level of hypocrisy que puede adorar al Señor that can praise the Lord con un corazón lleno de amargura. with a heart full of bitterness. Escuche Mateo 5:23. Listen, Matthew 5:23. Por tanto, si vinieres a la iglesia, Therefore, if thou bring thy if you come to the church, por tanto, si trajeres tu presente al altar therefore if thou bring thy gift to the altar, y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, and then rememberest that thy brother hath out against thee, deja allí tu presente delante del altar, leave there thy gift before the altar, porque yo no voy a aceptar ese presente. because I won't accept that present. Y vete y vuelve primero Like en it. amistad con tu hermano.
and go thy way. First, be reconciled with thy brother, entonces ven y ofrece tu presente. and then come and offer thy gift. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás en el camino. Agree with thy adversary quickly while thou art in the way with him. Porque no sea que te acontezca que el adversario te entregue al juez, Lest at any time the adversary deliver thee to the judge, y el juez te entregue al alguacil. and the judge deliver thee to the officer. Ve usted, nosotros lo entregamos a Jesús, Can you see? We give it to y Jesus, Jesús lo entrega al otro, and Jesus gives it to the other one, y seas echado en prisión. and thou be cast into prison. Y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Verily I say unto thee, thou shalt be no means come out of thence, till thou hast paid the uttermost farthing. ¿Ve usted? Can you see? Aquí terminamos ya. We finished here. Espero que esto se quede en nuestros corazones. I hope this remains in our hearts. Esto no es un mensaje para brincar de gozo, This is not a message to jump of joy, pero es alimento espiritual. but it's a spiritual food. Gracias, Señor. Yes, Lord. Este es el final del capítulo 18 This is de the Mateo. end of chapter 18 of Matthew. Mateo 18, 23. Matthew 18, 23, 26. Cuando Pedro le hizo esa pregunta, When Peter made that question, Jesús le puso un sello a esta enseñanza. Jesus placed a seal to this teaching. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Therefore is the kingdom of heaven likened unto the certain king, which would take account of his servants. Dicen amén a eso. Say amen to this. Es la primera vez que Jesús menciona al rey. It's the first time that Jesus mentions the Él ha kingdom. estado hablando sobre el reino He has been talking about the kingdom muchas veces. many times. El reino de los cielos. The kingdom of heaven. Y ya estudiamos lo que eso significa. And we studied already what El what reino that de los means. cielos es la iglesia. The kingdom of God is the church. Pero ahora nos va a hablar del rey. Now he's gonna talk to us about the king. Dice que llamó a sus siervos. He says that he called his servants. La palabra siervos en este versículo, The word servant in this verse es la palabra dulos. is the word doulos. Ya la estudiamos. We started it already. ¿Recuerdan ustedes lo que significa? Do you remember what it means? Cuando un esclavo When a slave termina de pagar su deuda, finished paying his debt, él puede salir libre en el año del jubileo. get out free in the year of jubilee. ¿Sí? See? Yes. Entonces, So ese esclavo That puede tomar slave una decisión can take a decision de ser un siervo voluntario. to be a voluntary servant, Y es puesto un anillo en su oído and an earring has been is putting it in his ear para como una señal de As a que él es sign. un siervo voluntario. that he is a voluntary servant, Y él no puede salir libre nunca más. and he can now go free, never again. El hermano Branham habló de dulos, del diablo. Brother Branham spoke about doulos of the devil, Y el diablo les pone un anillo en el oído and the devil puts a ring on their ears, para que nunca más escuchen la palabra. so they never can listen the word. Pero acá vemos But we see que here también Jesús tiene dulos, that Jesus has also doulos, esclavos voluntarios. voluntary slaves. Él nos hizo libres. He made us free. Pero si nosotros servimos a Cristo, But if we serve Christ, es por voluntad propia. it's by our own will. Entonces Dios llama a sus siervos voluntarios So the Lord calls his voluntary servants para que den cuentas. so they can give accounts. Ajá. Verso 24 Verse 24. dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. And when he had begun to reckon, one brought unto him which owed him 10,000 talents. Mas a este, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para pagarle. For as much he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and his children, and all that he had, and payment to be made. 10,000 talentos. 10,000 talents. ¿Estaba escuchando? I was listening. Que 10,000 talentos That 10,000 talents son los impuestos de 3 países.
are the taxes of 3 countries. Usted sabe, un imperio You know that an empire, como Babilonia, as Babylon, cuando conquistaba naciones, when they would conquer nations, él colocaba un gobernador they would place a governor por un número de provincias. for a number of provinces. Daniel era uno de los 4 gobernadores. Daniel was one of those governors. Y los otros 3 gobernadores trataron de matar a Daniel. And the other 3 governors tried to kill Daniel. ¿Recuerdan ustedes eso? You remember Porque that? estos 3 gobernadores eran ladrones. Because these 3 governors were Y, thieves. y Daniel hacía que ellos se vieran mal. And Daniel would do that, the other ones to look bad. Porque él era un gobernador honesto, Because honrado, he was honorable. an honorable governor. ¿Entienden eso? Can you- Entonces el Señor es el rey So the Lord is the king, y está llamando a su siervo and he's calling his servant que está puesto como un gobernador that is placed as a governor, sobre con una cantidad de provincias. has a certain amount of provinces. Dice la historia The story says que 200 talentos that 200 talents era el impuesto anual de una provincia. it was the annual tax for one province. Yo, para no hacer más largo esto, For this not to be longer, dice que se necesitaban 3 provincias it says that he needed 3 provinces y 11 años de impuestos and 11 years of taxes para reunir estos 10,000 talentos. to gather these 10,000 talents. Eso era lo que se había robado este gobernador. That's what these men stole. 11 años de impuestos. 11 years of taxes. Era imposible para él pagar. It was impossible for him to pay. Por eso el Señor vendió a la esposa, That's why the Lord sold his a wife, los hijos, his children, sus animales, his animals, sus propiedades, his properties. y aún así no podía pagar. and even like that he couldn't pay. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? What Jesus is telling us? Que la deuda que nosotros tenemos con Él es imposible de pagar, hermano. That the debt that we have of him is impossible to pay. Ni siquiera toda nuestra vida. Not even our own life, our whole life. Ni siquiera la eternidad en el infierno. Not even the eternity in hell. No vamos a poder pagar esta deuda. We won't be able to pay this debt. Luego dice el verso 26. Then it says verse Y 26. aquel siervo postrado le adoraba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. No está justificándose a sí mismo. He's not justifying himself. No le está echando la culpa a otro. He's not putting the blame to someone else. Está reconociendo su culpa. He's recognizing his fault. Está reconociendo su culpa. He's recognizing his fault. Solo le pide paciencia. He's just asking for patience. Pero el Señor sabe que es imposible pagar esa deuda. But the Lord says that sees that it's impossible to pay the debt. Entonces el Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. ¿Recuerda la palabra lutró? Do you remember the word lutro? Lo soltó. Got him, Dice que got el him Señor nos loose. ha soltado de nuestros pecados. He says that our Lord has made us loose from our Le sins. perdonó y le soltó. Qué He hermoso. forgave him and loosed him up. Oh, cuánto gozo. Oh, how much joy. Él tuvo la actitud correcta. He had the right attitude. Si él hubiera estado justificando hacia sí mismo, If el he Señor would've- no lo hubiera perdonado. Justifying himself, the Lord would have not been forgiven. He would have not forgiven him. Verso 28. Verse 28. Y saliendo aquel gobernador, el siervo del rey, And that governor, the son of the king, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, but the same servant went out and found one of his fellow servants, otro cristiano, another Christian, que le debía 100 denarios. which owed him 100 pence. Estos son $18. This is $18. Y trabando de él lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. And he laid hands on him and took him by the throat, saying, Pay me thou owest. Pay me thou Entonces aquel consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, Have patience with me,
I will pay him all. ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Have patience with me and I will pay the all. Son las mismas palabras que el otro le dijo al rey. Are the same words that the other told the king. O sea que el arrepentimiento de este era sincero It también. means that the repentance of these ones is the same as well. No estaba diciendo It's yo no good. te debo nada. He's not saying I don't owe you anything. Sí, yo te debo. Yes, I owe you. Y no te lo he podido pagar. I haven't been able to pay you. Y le mostró su arrepentimiento. And show him his repentance. Ajá. Y dice, entonces, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. And he would not, but he went and cast him into prison till he should pay the debt. Entonces la iglesia fue And then the church y went. comenzó a visitar a este hombre. And they start visiting this man. La iglesia vio eso. The church saw this. Entonces dice aquí el verso 31. Verse 31. Entonces sus consiervos, viendo lo que pasaba, se entristecieron mucho y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and came and told unto their Lord what all that was done. O sea, aquí todo el proceso ya pasó. So all the process already passed. Entonces llegó el asunto a la iglesia, So he took the problem to the church. porque todos sus consiervos lo trajeron ante el Señor. Because all his fellow servants brought him to the Lord. Y él dice el verso 33. Verse 33 says, 32, perdón. Entonces llamándole su Señor le dice, Then his Lord, after that he had called him, said unto him, siervo malvado, O thou wicked servant, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. I forgave thee all that debt because thou desirest Ajá. What? desirest me. Ajá. Dice, ajá. ¿En qué verso estamos? 32. 32. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como yo también tuve misericordia de ti? Shouldest not thou have had compassion of thy fellow servant, even as I had pity on thee? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. ¿Ve And usted? his Lord was wroth and delivered him to the tormentors. La iglesia no puede entregar a nadie al diablo. The church cannot give anybody to the devil. En inglés dice que el Señor lo entregó al atormentador. In English says that the Lord delivered him to the tormentor. Ajá. Eso quiere decir demonio. It means to be demon. Un demonio es un A atormentador. demon is a tormentor. El Señor lo entregará a Satanás The Lord hasta give que him to pague Satan. todo lo que debía. Till he should pay all that was due unto him. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de vuestros corazones cada uno a sus hermanos sus ofensas. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one of his brothers their trespasses. En esta parábola hay una segunda enseñanza, In this parable there is a second teaching. porque podemos ver que estos dos siervos de la parábola Because we see that these two servants in the parable, tienen un rango diferente. they have a different position. Ajá. Uno es un gobernador, el otro es un siervo normal. One is a governor and one is a normal servant. Entonces uno es el pastor y el otro es el miembro. So one is the pastor and the other is the member. Jesús habló Jesus spoke de aquel mayordomo malo, of that bad steward, steward que comenzó a maltratar a sus consiervos. that start treating bad their own servants. Comenzó a vivir en They placeres start living in pleasures y maltratando a la iglesia. and mistreating the church. Dijo él, vendrá el amo de aquel hombre, dijo, The master of that man will come. y pondrá su parte con los hipócritas. He will put his place among the hypocrites. Oh, como desean los hombres predicar y ser pastores. Oh, how much the man likes to preach and be pastors. Todo hombre debería de huir de esto. Every man should flee from it. Pero quieren tener autoridad sobre la But they gente. like to have authority for Y que la gente the les people, tenga miedo. and for the people to be afraid of them. Oh, eso es terrible. Oh, that's terrible. Por eso Dios ocupó la palabra más dura. That's why God used the hardest word. Siervo malvado. Wicked servant. Era un siervo He malvado. was a wicked servant. Ahora, terminamos con este verso. Now we finish with this verse. De esa manera, So likewise, así también hará con vosotros el Padre Celestial.
shall my heavenly Father do also unto you. si vosotros no perdonareis a vuestro hermano sus ofensas. If ye from your hearts forgive not every one of his brothers that trespasses. Y esta es la única ocasión en que Jesús dice estas palabras. And this is the only occasion where Jesus says these words. Perdonar de corazón. Forgive from your heart. Este verso es muy valioso. This verse is very... Porque no dijo perdonar a tu hermano sus ofensas, It's not to forgive your brother their offenses, sino perdonar de tu corazón. but to forgive from your heart. Porque usted puede hacerlo de labios. Because you can do it from your lips. Usted puede hacerlo por You educación. can así. do it by education. Ser polite, ¿verdad? Ser amable. To be nice, to be Pero en kind. su corazón usted guardar la raíz de amargura. But in your heart to keep the root of bitterness. ¿Cuál es el propósito del perdón? What is the purpose of forgiveness? Limpiar nuestros corazones. To clean our hearts. Mantener limpios nuestros corazones. To keep clean our hearts. ¿Dicen amén a esto? Say amen to this. Que Dios pueda hacernos entender estas cosas tan maravillosas, hermano. May the Lord can help us understand all these. Recuerdan, aquí terminé ya. Let me finish here, Para que me crean. so you can believe me. ¿Recuerdan ustedes la historia de que el hermano Branham contó? Do you remember the story that Brother Branham taught? De aquel hombre, aquel pastor que iba subiendo un cerro hacia su iglesia Of that pastor that was going up his hill to his church. y que vio en una visión de Jesús cargando una gran And when carga. he saw the vision of Jesus carrying a great burden. Todo el mundo conoce esa historia. Everybody knows that story. Y muchos predicadores la cuentan. And many preachers teach it, they tell it. Porque es algo maravilloso. Because it's something marvelous. Pero no nos fijamos qué es lo que William Branham está diciendo. Because we don't see what Brother Branham is saying. El hermano Branham dice que esto sucedió en Sudáfrica. Brother Branham says that this happened in South Africa. En una iglesia, un varón de color In a church, a man of color. le dijo, hermano Branham, yo veo que usted es un hombre que cree en lo He sobrenatural. said, Brother Branham, I see that you're a man that believes in the supernatural. Ciertamente lo creo, hermano. le Truly, I dijo. believe, brother. Entonces déjeme contarle esta So historia. let me tell you this. Usted sabe cómo las iglesias entran en problemas muchas veces, You know ¿verdad? how churches enter into problems sometimes, right? Oh, sí lo sé muy bien, Oh, hermano. I know it very well, brother. Dijo, nuestra iglesia estaba en esa condición. Our church was not in that condition. Alguien había caído en pecado. Someone has fallen into sin. Y la mitad de la iglesia quería perdonarle y la otra mitad no. And half of the church wanted to forgive him and the other one didn't. Escuche el trasfondo de esta historia. Listen the background of this problem. Y toda la iglesia estaba contaminada con amargura. And all the church was contaminated with bitterness. Era difícil ir a la iglesia. It was hard to go to church. Era difícil tener cada servicio. It was hard to have every service. No era un gozo ir a la iglesia. It was not a joy to go to church. Pero ahí estaban luchando. But he was there fighting. El mismo pastor The same pastor, se consideraba correcto. he will feel correct. Y él creía que era el más equilibrado de todos. He will feel that he was the most balanced of them all. Y él comenzó a subir esa noche hacia la iglesia, And he's going up to church that night, creyendo que estaba bien con Dios believing that he was right with God. y que la iglesia estaba mal. And the church was wrong. Entonces escuchó el sonido de pasos detrás de él. So he heard a noise of Steps. behind him. Y ahí venía aquel hombre. And that man was coming. En su espalda traía esa carga enorme. In his back was carrying that great burden. Era muy difícil subir. It was so hard to go up. Dijo, se detenía y tomaba aire y continuaba. He would stop, he would take care, and he would continue. He would take air and would continue. Él era tan natural aquello que It estaba was so viendo, natural what he was seeing que él pudo hablarle de la manera más normal. that he could talk to him in the most normal way. Y le dijo, amigo, He said, "Friend, ¿pudiera ayudarle con esa can I carga? help you with this burden?" El hombre contestó That man answered. y le dijo, no puedes. He said, "You cannot. Yo tengo que llevarla solo. I have to carry it today." En ese momento,
I have to carry it alone. Vio las marcas de clavos en las manos de aquel hombre. In that moment, saw the holes in the hands of Y that su man. corazón se estremeció. And his heart got shaken. Y tanto que cayó de rodillas. He fell in his knees. Y dijo, Señor, He said, Lord, estás cargando allí los pecados del mundo. he said, Lord, are you carrying there the sins of the world? Él le dijo, no, He said, no, solo los tuyos. only yours. Para que puedas ir a la iglesia esta So noche. you can go to church tonight. Aquel hombre se levantó. That man raised up, Llegó a la iglesia llorando. got to the church crying, Y les dijo a la iglesia lo que acababa de ver. and told the church what just happened. Y dijo, la iglesia comenzó a llorar. The church started crying. Si nuestro pastor If our pastor tiene tan grandes pecados, has so many sins, great sins, ¿cuánto estará cargando de cada uno de nosotros? how much Jesus will be carrying ¿Por of qué each one nosotros of no us? podemos perdonar a nuestro hermano? Because we cannot forgive our Si brother. también por nosotros está cargando el Señor. Even for us, the Lord is carrying. Dijo, esa noche hubo un avivamiento en la That night iglesia. was a revival at church. Dijo, y toda aquella nube de amargura se apartaron. And all that cloud of bitterness got away. Oh, eso es algo maravilloso. Oh, that's something amazing. ¿Ve usted cuál es Can you see what la is clave del Espíritu Santo entre nosotros? the key of the Holy Spirit in us? Tenemos que estar dispuestos We have to be willing a mantener la unidad del Espíritu to keep the unity of the Spirit por medio de perdonarnos los unos a los otros by forgiving one another desde nuestros corazones. from our hearts. Tener paz. To have peace. Porque si usted perdona a alguien hoy, Because if you forgive someone today, alguien lo perdonará a usted mañana. someone will forgive you tomorrow. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias Father, I give you thanks por esta for enseñanza, this teaching, por esta palabra. for this word. Sé que hay mucho más I know that there is a lot more, y que yo no soy capaz de dar todo, and that I am not capable of giving pero everything, permite que esta porción but allow for this portion que pueda quedarse en nuestros corazones. to remain in our hearts. Bendiga a mis hermanos y Bless hermanas my brothers and sisters, y que tu Espíritu Santo nos inspire and let your Holy Spirit to inspire a us vivir tu palabra to con live amor, your word with love. que desde lo profundo de nuestro corazón That from the deepest part of our hearts, que pueda salir el perdón a nuestros hermanos y hermanas, can forgiveness come out to our brothers and que sisters, seamos como tú, Señor, so we can be like you, Lord, misericordioso merciful y grande en perdonar. and great in forgiveness. Bendiga a mis hermanos. Help my brothers and sisters. Ayúdanos en las próximas enseñanzas Help us in the next teachings a continuar creciendo en el conocimiento de Cristo. to keep growing up in the knowledge of Christ. Danos revelación y fe Give us revelations and faith en el nombre del Señor in Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Amen. El Señor le bendiga a cada And the uno. Lord bless each one of you.